Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, política, filosofía y cultura. En este episodio quiero discutir el tema del realismo versus el constructivismo. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video y comenten en el video y den a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Hacer estas cosas realmente ayuda a este canal a crecer. Cuando estoy hablando de realismo es importante clarificar ciertos conceptos básicos filosóficos. Primero que nada, lo que estoy diciendo es que una cosa es el término que se utiliza para identificar algo y otra cosa es lo que se está identificando. Lo que estoy planteando básicamente es que la terminología que se utiliza puede ser variable y construida socialmente. O sea, las palabras que utilizamos, la forma de construir la palabra y la descripción de un objeto o un evento o una idea es variable y construida socialmente y va, por lo tanto, ser subjetiva, por lo menos en un contexto social. Inclusive yo me puedo inventar una palabra autónoma para describir algo, pero lo que estoy describiendo es objetivo y real y respectivo de la palabra y terminología que yo utilizo. La razón que esto es importante aclarar es porque en la modernidad hay una obsesión con confundir estos dos conceptos. O sea, el constructivismo plantea de que no únicamente la terminología, sino lo que la terminología apunta es construido socialmente y por lo tanto es cambiable o inclusive no real, no existente, no tiene una ontología que la fundamenta, sino que el término es construido y lo que apunta es construido. Y obviamente mi punto en este video es plantear que eso es totalmente falso y creer tal cosa crea unos problemas reales, no únicamente psicológicos y sociales y políticos y culturales, pero en lo más profundo, en lo espiritual. Yo he hecho videos ya de la simbología y ese tipo de cosas, pero está relacionado. Uno puede hacer un símbolo o crear una palabra que es una creación simbólica basado en letras que son básicamente emblemas que simbolizan sonidos, etcétera, dependiendo del tipo de alfabeto que tengamos, porque en el chino es otro mundo y en el árabe es diferente, etcétera, pero utilizando, por lo menos en la estructura occidental, que estamos heredando todo un concepto de letras que vienen de los fenicios, etcétera, que estamos hablando de toda una infraestructura histórica lingüística de emblemas que eventualmente representan sonidos que juntos entonces empiezan a representar palabras. Todo eso es un constructo realmente y depende de la cultura y la historia de cada pueblo, van desarrollando palabras, conceptos, idiomas, etcétera, que sí se pueden trazar históricamente. Y llegamos a una palabra como nube y los que hablan mi idioma entienden lo que me estoy refiriendo, pero esa palabra va a tener diferentes formas. Inclusive dentro del mismo castellano puede haber variaciones. Ya entonces vamos a otros idiomas latinos y encontramos otras variaciones. Y seguimos en otras culturas que hay otras formas de describir, otras palabras que describen lo mismo. Pero la nube existe objetivamente. O sea, irrespectivo de que pasen miles de años en que cambiemos las palabras para describir la nube en sí existe. El error radica en pensar que como la palabra nube es creada y es subjetiva, lo que apunta, el referente también es subjetivo y eso es un error craso. Esto ocurre hoy en día con todo porque lo aplican de forma absurda. O sea, yo puedo decir que existen las mujeres, pero empiezan a decir que las mujeres, el mismo concepto como la palabra mujer es un constructo. La mujer en sí es un constructo y no existe y por lo tanto es un variable. Cuando la mujer existe biológicamente y respectivo de la palabra que utilicemos. También existe los perros y los gatos y los delfines. Yo puedo tener diferentes palabras para describir un delfín, pero el delfín existe objetivamente y respectivo de la palabra humana que utilizamos. De hecho, se puede plantear que el delfín existe aunque no hayan humanos. Todos los humanos pueden perecer de la tierra y va a haber un delfín y no tiene que llamarse delfín. El punto es que el delfín existe. Y ahí viene la lucha entre el realista y el constructivista. Claro está, el problema en esta discusión es que hay un elemento político que se inyecta en la conversación y es el lado oscuro de este tema, porque es inevitable que yo toque el elemento político aunque no quisiera, porque
muchos de estos temas sobre el constructivismo están ligados a una ideología política y a unos intereses económicos de deconstruir la existencia misma, deconstruir la sociedad. Y por lo tanto utilizan el lenguaje mismo como un método de desarticular la sociedad para recrear una nueva. Viene de una concepción revolucionaria de que la sociedad estaba cementada en unos patrones negativos según ellos. Y estos patrones únicamente se pueden romper quebrantando todas las estructuras. Por lo tanto, la familia hay que destruirla porque la familia es opresiva. Y la sociedad es opresiva porque la familia es opresiva y es patriarcal, etc. Entonces uno va como si fuera un cirujano y empieza a quebrantar cada concepto. La familia es un constructo social, porque no todas las familias son iguales y el término familia realmente proviene de un término esclavista, por lo tanto hay que destruir eso y realmente estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres realmente son creadas socialmente, no son reales, por lo tanto o tienen algún grado de realidad, pero son las palabras las que realmente las construyen. Hay que destruir o cambiar los términos para que esto entonces pueda ser modificado. Las relaciones económicas son diferentes, la economía misma se tiene que reconstruir de otra manera y cuando uno viene a ver, termina con todo un conglomerado de ideas que la mayoría de las personas hoy día hablan como si fuera una religión, sin darse cuenta que tiene unas consecuencias metafísicas reales, porque al tú deconstruir la realidad, o sea, de que existen montañas, que existen cromosomas, que existen personas altas y personas bajitas, personas blancas, personas negras, personas de diferentes culturas, que existen diferentes animales, que existen diferentes especies, etc. O sea, estamos hablando de la infraestructura completa de la existencia. Ellos van desarticulando también nuestra noción de la realidad, por lo tanto empiezan a destruir nuestro faro existencial, nuestra forma de navegar la vida misma. Si yo realmente técnicamente no existo, soy un constructo social, pues obviamente estoy desarticulado completamente. Yo no sé ni dónde estoy, por qué soy, cómo yo existo, etc. Por eso es que usualmente es bien difícil que las personas que han aceptado estas ideologías y estos conceptos puedan hacer argumentos coherentes, porque la posición en sí es incoherente. O sea, te van a decir cosas como que no, los cubanos existen y tienen derecho a existir. Simultáneamente dicen realmente los cubanos no existen porque el concepto de un cubano es un constructo social. Por lo tanto, puede venir un extraterrestre y hacerse cubano en 2 días. El cubano puede no existir mañana, pero no importa porque puede haber una isla en China que se puede llamar Cuba y ahora son cubanos y son igual de cubanos que los cubanos que están en el Caribe, etc. Por lo tanto, pueden decir 2 cosas que son totalmente incoherentes, sin darse cuenta que aceptar una posición desarticula la otra. Y esto aplica a lo espiritual. Hay personas que dicen que son muy espirituales, pero cuando tú le haces preguntas sobre la espiritualidad, ok, pues entonces explícame cuál es la naturaleza del alma, la interacción del alma con Dios, existe Dios, etc. Empiezan, no, eso va a depender porque Dios es un constructo social y el espíritu es un constructo social y el alma es un constructo social y yo soy un constructo social. Entonces, pues realmente no hay posibilidad de espiritualidad ahí, porque no hay ni categorías. Y la ironía es que estamos utilizando palabras para categorizar, o sea, al desarticular el lenguaje, planteando que todo es un constructo, acabas de desarticular el lenguaje, por lo tanto el lenguaje no significa nada. Así que esa idea revolucionaria de destruir usualmente era con la intención de construir, pero esta ideología postmodernista lo que hace es simplemente demoler todo, pero no tiene un plan de reconstrucción porque la ideología misma no lo permite, porque la construcción se convierte en algo individual, particular, lo cual es perfecto para la ideología de los grandes intereses económicos, que su propósito es vender productos a personas desarticuladas, atomizadas, sin una conciencia real, sin una concepción básica de quiénes son y dónde están parados. También está el concepto del sentido y la referencia. Esto lo discute Gottlob Frege, el cual indagó en este concepto básico de cómo el sentido también de la palabra puede cambiar, aunque el objeto sea incambiante. No, claro está, puede haber una percepción variable en cuanto al sentido de cosas. O sea, hay elementos culturales en una nube, porque no todas las culturas miran a las nubes y dicen, esa nube parece un carro, esa nube parece un avión, esa nube parece una montaña, etc. Porque ya ahí dentro de esa concepción hay unas variables
de qué es lo que están viendo. O sea, en otras palabras, hay culturas que no van a ver un carro, porque todavía existen culturas en esta tierra que no han visto un vehículo de motor, por ejemplo. O vamos a suponer otro objeto, un celular. Mi punto es que hay unas referencias que uno tiene en la mente cuando mira la nube que van a ser variables. Eso no cambia la nube, que es lo importante de lo que estamos hablando, sino la forma que visualizan esa nube y las referencias que sacan de esa nube. Entonces aquí venimos a concepciones abstractas, porque ya en las concepciones abstractas hay unos elementos que son mucho más complejos, y aquí es usualmente donde los farsantes ideológicos que dominan el mundo usualmente te agarran y no te sueltan. Porque un concepto como la justicia, por ejemplo, es una idea abstracta. La fe, el honor, el deber, la patria. Ya estamos entrando a concepciones abstractas que radican en unos rangos mucho más altos de la mente humana. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Siguen siendo palabras que apuntan a concepciones objetivas? Y la contestación sería que sí. Ahora, ya en esa área es un poquito complejo, porque uno tiene que identificar si existe tal cosa como una concepción universal de la justicia o una concepción universal de los deberes, la disciplina, la fe. Y para eso hay que poder definir. Y ahí es que viene el problema, porque las definiciones de conceptos abstractos provienen usualmente de la filosofía y la religión. Y en la modernidad se permite que cualquiera defina estas cosas, ¿verdad? Yo oigo personas que dicen, yo tengo mi propio concepto de la fe, la paz. Es un concepto que yo defino. Así que ellos, para poder coger conceptos abstractos que parecería ser más fácil desarticular, sin embargo, la forma de desarticularlo no es quebrantando la palabra, sino que atomizando el concepto, individualizándolo para que cada individuo piense que puede definir por sí mismo este concepto abstracto, lo cual es lo más difícil del mundo. Sin embargo, la persona que dice que autodefine la justicia todavía tiene un concepto de la justicia que es universal. Si no, no podría comunicar la idea. Y estos conceptos siguen viniendo de ideas básicas del balance, por ejemplo. Porque el concepto de la justicia está asociado con el balance. Y el balance tiene un elemento matemático que es claramente objetivo. Aunque hay un concepto ahí que parece nebuloso, que está en un ámbito etéreo, en su base se fundamenta un elemento claramente objetivo de el balance, y ese concepto es universal. Pero la realidad es que aún así, si se permite que todo el mundo defina la justicia a su manera, pues puede haber cosas que son muy injustas definidas como justicia. Eso se da todos los días, y muchos gobiernos en el mundo utilizan el término justicia como un tipo de término propagandístico para promover sus ideas, que para la mente de la mayoría de las personas no es justo, pero su redefinición lo hace parecer. El peligro yace realmente en estos conceptos mucho más abstractos, porque permite mucha variedad y le hace pensar a las personas que no existe tal cosa como una justicia objetiva cuando sí la hay. Todo el mundo sabe lo que es la injusticia en aspectos generales. Sin embargo, se ha expandido a unos niveles ridículos, porque, por ejemplo, yo no puedo hacer que una ballena y un elefante sean en justicia tratados de la misma manera. Que yo no puedo obligar a un elefante a que vive en el océano por toda su vida, y yo no puedo obligar a una ballena a que vive en la tierra toda su vida. Ahí no habría justicia. Pero si tú redefines la justicia como una concepción de que deben haber las mismas condiciones y los mismos elementos de equidad entre el elefante y la ballena, pues sonaría de forma superficial que es justo de que si va a haber una carrera entre una ballena y un elefante, los dos estén en la tierra, los dos estén en el agua. Pero en una circunstancia como esa no hay justicia que valga, porque no hay equidad comparativa en estas dos especies. Por lo tanto, una la vamos a tener que tirar en el océano y la vamos a tener que traer en la tierra y ponerlas a competir en esos ámbitos. Y sí, los dos son mamíferos, así que ya con eso puedes decir, bueno, es justo porque los dos son mamíferos. Bueno, pero no todos los mamíferos son iguales, y por lo tanto el término justicia se tiene que aplicar de una forma que realmente sea basado en un balance, y requiere una mente y un análisis mucho más profundo, no simplemente superficial. Y ahí es usualmente donde está el peligro, que es que tomen conceptos abstractos complejos y los traten de hacer en igual, o los traten de
balancear de una forma que realmente quebrante el mismo concepto de la justicia. Por lo tanto, para que los seres humanos tengamos una idea clara, justa, correcta de los conceptos abstractos, tiene que haber una educación filosófica y teológica. Y esto se fundamenta en una educación espiritual basada en un sistema que sea el que de forma clara informe a las personas qué significan estos términos. O sea, en otras palabras, para que las personas puedan entender la justicia, tienen que ser parte de un sistema religioso, teológico, que eduque sobre la terminología correcta, qué significan las palabras, cuáles son las consecuencias de estas palabras, cómo todas estas palabras juntas crean una concepción coherente de esto. Pero ya a nivel abstracto se requiere una educación y un entendimiento de las palabras que se estén escogiendo para poderlo discutir. Yo he estudiado, por ejemplo, muchas religiones en las cuales el concepto de la fe se define diferente en el sistema. Por ejemplo, el concepto de fe se basa en la fidelidad y en su origen, ese concepto que los ortodoxos y los católicos siempre han conocido se fundamenta en la lealtad a Dios, y eso significa seguir a lo mejor posible las reglas y las condiciones y la moralidad que Dios ha establecido. Eso es lo que significa la fe, la fidelidad. Sin embargo, después de la Revolución Protestante y con un desarrollo teológico posterior que es muy moderno, se reinterpreta la palabra fe para implicar simplemente una creencia, un tipo de afirmación de sentimiento interno que no se basa en evidencia, sino que simplemente se basa en creencia, una cuestión emocional de voluntad interna. No se dan cuenta, sigue habiendo un concepto de acción, porque la fidelidad sigue siendo yo soy leal a Dios y yo creo en Dios y esto es una cuestión que yo no cambio y yo lo afirmo. Esa afirmación es un acto de la voluntad, por lo tanto es un acto claramente fiel a la concepción original de la fe, pero ha habido una modificación de la terminología dentro de unos contextos teológicos sistemáticos protestantes. Cuando la gente piensa en fe, dicen sola fide, solo la fe. Y ellos piensan que eso significa que no tienes que hacer nada. Sin embargo, el mismo acto de voluntad es un acto. O sea, que es una ironía porque estás diciendo que no necesitas hacer un acto, pero el mismo acto de la declaración de fe es un acto de voluntad. Pero le están restando todos los otros actos que se supone que hagan, que ahora ya no quieren hacer. Pero si uno va a la cultura védica, también uno encuentra el concepto de la fe. El término que se utiliza es Shraddha. Y Shraddha está basado en una creencia firme en las escrituras védicas, en los maestros espirituales védicos, que serían como los padres de la iglesia y los obispos, etc. O sea, los que guían al movimiento religioso. Y una creencia y una participación activa de los rituales necesarios. O sea, no únicamente rezar, ir al templo y participar del elemento sacramental de la religión, pero que también incluye una participación directa de los dogmas y las concepciones filosóficas teológicas del sistema. No intoxicarse, no tener sexo ilícito, etc. Hay unas reglas y regulaciones en cada sistema. La fe incluye participar y seguir estas reglas, no simplemente una cuestión emotiva, interna, individual, subjetiva, emocional, sino que está basado en actos. Eso es un ejemplo. Sin embargo, el concepto de Shraddha y el concepto de fe en su base son idénticos. Requieren lo mismo y están basados en la misma idea. Eso implica una objetividad, simplemente que la terminología es diferente, el contexto es diferente, pero están apuntando de forma objetiva a algo, que es lo mismo. Así que pienso que es muy importante, antes de cerrar aquí, de que se entienda de que es muy peligroso caer en el juego de que simplemente porque las palabras sean subjetivas, la construcción de dichas palabras o las ideas relacionadas conceptuales sean subjetivas, no implica que a lo que apuntan es subjetivo y cambiante. Y que realmente no podemos tener una sociedad positivamente de avanzada, o sea, una sociedad en la cual haya tranquilidad, sosiego y un desarrollo espiritual y colectivo beneficioso si la ideología que domina el Estado y domina la cultura es subjetivista, en la cual todo es cambiante,
las palabras realmente todas son inventadas y lo que apuntan es inventado, y que hay una ansiedad existencial porque todo es una construcción social y por lo tanto todo debe ser deconstruirse, porque cualquier sociedad que está obsesionada con deconstruir se autoaniquila y dejan de existir. Por definición, en el momento que tú redefines lo que eres como algo que no significa nada y que puede ser cambiante, ya entonces tú no existes. Aunque no veas el resultado inmediato, el mero hecho de creer de esa manera te has desconstruido y te has básicamente suicidado ideológicamente. Así que espero que les haya gustado el tema y que le puedan sacar algo positivo del mismo. No se olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video y comenten en el video. Y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.